Bendito Dios, te agradecemos porque nos permites estar delante de tu presencia, nos permites estar reunidos en este lugar. Te hemos alabado, te hemos adorado, te hemos reconocido por nuestro Dios, Señor y Salvador. Y ahora nos disponemos para dedicar nuestra atención a tu palabra, para meditar en ella, para mirarnos nosotros en el espejo de tu palabra. Ayúdanos por medio de tu Santo Espíritu para que este encuentro con tu palabra nos sea provechoso y cumpla el propósito por el cual la traes a nosotros, a nuestro oído, a nuestro pensamiento, a nuestro momento, Señor, el momento que estamos viviendo en este tiempo, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo rogamos y en ese nombre te alabamos y te damos las gracias. Amén y amén. En Deuteronomio capítulo 6 dice un texto: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y era como que el Señor le decía al pueblo: es importante que no se olviden de la palabra que les estoy dando y la tengan presente y la recuerden y hagan referencia a ella y en su andar por la vida se relacionen con ella. El tema de esta mañana lo he titulado Eligiendo a Dios. También podría ser Decidiendo por Dios. Y es que cada día nosotros tomamos decisiones. Desde que abrimos los ojos al nuevo día hasta que nos vamos a la cama nuevamente en la noche, estamos decisión tras decisión. Tomamos decisiones, unas más importantes, otras menos importantes, y esas decisiones que tomamos en el diario, en el día a día, nos acercan o nos alejan, nos mantienen en comunión con nuestro Señor y Dios, o nos alejan de Él, o nos mantienen apartados de Él. La relación con Dios, nuestra relación con el Señor, se ve afectada, para bien o para mal, por las decisiones que nosotros tomamos. Tomamos buenas decisiones, nuestra relación con el Señor se enriquece. Tomamos las decisiones equivocadas y nuestra relación con Dios se deteriora, se daña, se ve afectada. Y aunque desde el punto de vista divino nosotros podemos decir Dios nos eligió, y es cierto, Dios eligió a los suyos. No fue que nosotros elegimos a Dios, sino que Dios nos eligió a nosotros. Y porque Él nos eligió a nosotros, nosotros respondemos a Él. Ese hecho está pero claramente establecido en la palabra, la elección del Señor. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí. Dijo: yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. Entonces la elección de Dios es algo que está claramente establecido allí. Pero además de eso, está el hecho de que nosotros también decidimos. Luego, decidimos. Y de allí la importancia de que respondamos de acuerdo con la palabra de Dios al propósito y a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios no es estática. Podríamos comenzar por allí.
Nuestra relación con el Señor no es algo que lo tenemos y ya quedó invariable. No, nuestra relación con Dios se ve afectada, repito, nuestra relación de Dios se ve influenciada por las decisiones que nosotros tomamos. Se enriquece esa relación o se empobrece, se fortalece o se debilita, se sostiene, es decir, se mantiene o se termina. A veces estamos por las nubes, inspirados, a veces estamos por la marea baja, como desalentados. A veces sentimos que Dios está muy cerca de nosotros. A veces nos sentimos como que Dios no nos escucha, como que Dios está lejos de nosotros. A veces nos sentimos con el deseo de servir y digo, yo voy a vivir para Dios. Y otras veces nos sentimos como que atraídos por las cosas de este mundo. Y sabemos que esas cosas son contrarias al propósito y a la voluntad de Dios. Nosotros somos muy variables. Nosotros somos muy cambiantes. Hoy nos sentimos de una manera, mañana nos sentimos de otra. Es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra condición de persona imperfectas, caídas, afectadas por el pecado, afectadas por el mal. Lo maravilloso es que aunque nosotros seamos así, Dios no es así. Y aunque nosotros seamos tan cambiantes, hoy decimos sí, mañana decimos no, y luego decimos, bueno, puede ser. ¿Quién nos entiende? A veces ni nosotros mismos nos entendemos. Vamos a darle un poco más adelante, Néstor. Sí, la siguiente. Pero tenemos esta gran bendición, que el Señor en quien hemos decidido confiar, Él no cambia. Y aunque nosotros seamos cambiantes, Él dice, yo no cambio. Y Dios no es que dice hoy sí y luego dirá mañana no. Y luego dirá puede ser. A ver, no se trata así con el Señor, sino que Él da, si es sí, y si es no. Es el Señor no cambia en su parecer, no cambia en sus propósitos, y el Señor Jesucristo tampoco. De allí que Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y nosotros entonces en esa inmutabilidad de Dios, en ese hecho de que Dios no cambia, nosotros tenemos seguridad, hallamos seguridad. De que aunque nosotros seamos inconstantes, Dios es fiel y Dios es constante. Que aunque nuestras fuerzas sean fluctuantes, que hoy nos sentimos fuertes y mañana nos sentimos débiles, Dios siempre está invariablemente a favor nuestro, a favor de los suyos. Bendito su nombre por ello. Si bien es cierto de que comenzamos a relacionarnos con Dios con una decisión, por una decisión, toda persona tiene que tomar una decisión con relación al mensaje del Evangelio, con relación a la persona del Señor Jesucristo. Tendrá que decidir, creo o no creo, acepto o no acepto, decido creer en ese mensaje o decido rechazar ese mensaje porque lo considero falso. Pero una vez que nosotros entramos por la puerta grande que es el Señor Jesucristo y entramos a la vida espiritual, a la relación con Dios por medio del Señor Jesucristo, que es la puerta, que es el único camino, que es la única verdad, y le reconocemos como Señor, le reconocemos como Salvador, como el único que nos puede perdonar y dar la vida eterna, la salvación del alma, reconciliación con Dios. Esa es la decisión principal, y eso se toma una sola vez en la vida. No es que yo reconozco al Señor Jesucristo hoy
y luego, pasado un tiempo, lo vuelvo a reconocer otra vez como Salvador y luego lo vuelvo... No, es una sola vez. Si pasamos de muerte a vida, pasamos de muerte a vida. Ya. Si antes estábamos como enemigos de Dios, una vez que nos reconciliamos con Dios, venimos a ser hijos de Dios. Y esa condición no tiene vuelta atrás. Esa condición no vuelve a revertirse. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Pero en nuestro andar por la vida hay muchas decisiones que tendrán por las cuales nosotros avanzaremos o nos quedaremos estancados en esa relación, en ese caminar con el Señor. Y de esas decisiones es que quiero que hablemos hoy un poco. La vida cristiana se forja, se desarrolla por esas múltiples, innumerables decisiones, pequeñas decisiones que tomamos diariamente. Cuando estamos en nuestras casas, cuando estamos en nuestros trabajos, cuando estamos en nuestras relaciones con la familia, cuando estamos en nuestros negocios de la vida. Esas decisiones que tomamos durante semana, especialmente, son las que determinan qué tipo de vida nosotros llevamos como hijos de Dios. Y hacia allá vamos. Muchas personas dicen que son cristianas. Y si nosotros hacemos una encuesta, mucha gente dirá, no, yo soy cristiano. Yo recibí al Señor Jesucristo como Salvador. Yo hice la oración de fe. Yo le entregué mi corazón a Dios. Yo abrí mi corazón a Cristo. Y le dije a Cristo que entrara a mi corazón. Pero de allí a que ellos vivan la vida que dice la palabra de Dios, hay un abismo de diferencia, de separación, de un vacío muy grande. Porque para mucha gente que dice ser cristiana, en la vida diaria eso no significa nada. Y es lamentable y es muy triste porque dicen ser cristianos pero viven como no cristianos. ¿Sí me explico? No hay diferencia. No se ve la diferencia. Siempre que la relación con Dios sea correcta, sea verdadera, habrá siempre un deseo, una sed de estar cada vez más cerca del Señor, de buscar cada vez más del Señor, de querer conocer más a ese Dios que nos salvó, de querer estar más cerca de aquel que nos llamó, de querer conocer más a aquel que nos escogió, aquel que nos llamó. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, como decir que nadie las ha imaginado, que nadie las ha pensado. Esas cosas son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. La vida cristiana es más de lo que hacemos aquí en la iglesia. Pero la iglesia no es este local, la iglesia somos nosotros, las personas. Pero la vida cristiana es más que lo que nosotros hacemos cuando estamos reunidos. Si alguien piensa en la vida cristiana es que yo voy al templo el domingo a cantar, a ver a los hermanos, a escuchar la palabra y a orar un poquito, eso no es la vida cristiana. Eso es parte, pero eso no es el centro de la vida cristiana. El centro de la vida es Dios mismo, es el Señor mismo. Y lo que nosotros hacemos las 24 horas, los 7 días de la semana, esa es la vida cristiana. Nos reunimos, sí, de vez en cuando, un par de horas el domingo, un par de horas entre semanas, pero la vida cristiana es lo que nosotros vivimos, es todo nuestro vivir. Y nosotros nos debatimos, por lo menos, entre algunas decisiones. Solamente voy a mencionar tres. Debemos elegir diariamente, debemos decidir diariamente
usted y yo, por ejemplo, entre la confianza o la desconfianza. Eso es lo primero. Nos toca decidir si vamos a creer o no vamos a creer. Si vamos a confiar o no vamos a confiar. ¿Sabe que la confianza no es automática? No es algo que nos pasamos un switch y ya, ahora siempre creo. No funciona así. Sino que en cada oportunidad nos toca decidir si vamos a confiar, si vamos a creer o no vamos a creer. Diariamente recibimos dos invitaciones. Podemos vivir confiando en Dios, depositando nuestra fe en Él, o podemos dejar de creer y abrazar la incredulidad. El salmista dijo: yo hubiera desmayado, yo hubiera tirado la toalla, yo hubiera colgado los guantes, dijo el salmista, si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Tal vez su situación era muy difícil y este hombre dice: no, ya yo me hubiera rendido, pero de no ser porque yo estoy confiando en el Señor, yo sigo en pie. Si no, ya me hubiera llevado todo esto. Pero él decidió esperar y confiar en el Señor. ¿Sabe? El mundo como sistema organizado nos busca uniformar, nos busca dominar, nos busca controlar. Y si antes no se veía tanto esto, ahora eso es pero descaradamente evidente. Nos quieren dominar, pero en todas las áreas. Nos quieren poner un bozal para que no nos quejemos, para que no critiquemos, para que no juzguemos, para que no señalemos, para que no protestemos, para que aceptemos todo como ellos nos dicen que debemos vivir. Terrible, terrible, terrible. Y ese proceder nos envuelve, porque está en todas partes, está en la televisión, está en las películas, está en las redes, está en la música, está en la cultura, está en la política, está en la educación. Toda la cultura de antivalores, toda esa cultura anticristiana ahora se hace ley, se va a enseñar en las escuelas, se enseña en las universidades, se promueve desde los gobiernos. Y el que no cale allí, que se atenga a las consecuencias. Y el que no esté de acuerdo, que se atenga a las consecuencias. De manera que el cristiano y las personas que quieren vivir una vida diferente de acuerdo a los principios de Dios se van a ver cada vez más como marginados, cada vez más como acorralados, cada vez más como encerrados. El mundo como sistema nos quiere dominar, pero Dios desea que usted y yo confiemos en Él. Y no vamos a poder cambiar esta situación. No vamos a poder cambiar esta situación en la cual el mundo se encuentra, porque eso va a su propio ritmo y el Señor Jesucristo dijo que eso habría de suceder así. Entonces no debería sorprendernos, pero nos afecta. Los enemigos de la verdadera espiritualidad quieren que vivamos atemorizados, preocupados, angustiados, afanados, pero Dios desea que nosotros confiemos en Él. Dios desea que nosotros confiemos en Él, que confiemos más en Él. Hay muchos consejeros a nuestro alrededor, pero esos consejeros nos invitan a ver la vida como ellos la ven, una vida alejada de Dios en la cual Dios no cuenta. Pero Dios espera que usted y yo confiemos en su palabra y que nosotros juzguemos, y tenemos que juzgar todas las cosas de acuerdo al criterio de la palabra de Dios, de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, de acuerdo a los valores del reino de los cielos. Y nosotros podríamos pensar, ¿cuál es la actitud? ¿Qué es lo que caracteriza a un hombre que decide creer en Dios, que decide confiar en Dios? A una persona, cuando digo hombre me refiero en términos general, porque ahora hay que decir hombre, mujer y indefinido. Así estamos. Hombre, mujer y
Más y menos, las dos cosas al mismo tiempo. Si no nos catalogan de no sé, ¿no? Ya no sé ni cuál es la palabra. Ni quiero saberlo. Pero ¿cuál es la actitud de la persona que decide creer y rechazar la incredulidad? Por ejemplo, encontramos una serie de citas, la mayoría tomadas de los Salmos. El hombre que decide creer, la persona que decide creer, dice, aunque mi padre y mi madre me dejasen, dice, yo sé que el Señor me recogerá. Puede ser difícil que un padre abandone a su hijo, que una madre abandone a su hijo. Sin embargo, lo hemos visto muchas veces. Madres que abandonan a sus hijos, padres que abandonan a sus hijos, familias que deciden no apoyar a sus hijos. Pero el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, dice, yo sé que el Señor me va a recoger. Y eso es confianza, y eso es fe. Dice, puede ser de que hasta la persona en la cual yo tenía toda confianza me dé la espalda. Y aunque todos me den la espalda, dice, el Señor jamás me dará la espalda. Esa es confianza. Aunque esté afligido y necesitado, dice, el Señor pensará en mí. No nos gusta estar en esa situación de necesidad, de aflicciones, pero el salmista dice, aunque me encontrara en esa condición de aflicción y necesidad, el Señor piensa en mí, me tiene presente. El otro dice, los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Otro dijo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Otro dijo, el Señor es mi luz y mi salvación. Otro dijo, cuando tengo miedo, en el día que temo, dice, en ti confío, Señor. Otro dijo, es mejor confiar en el Señor que confiar en príncipe. Sí, mejor confiar en el Señor que confiar en el hombre. Mejor confiar en el Señor que confiar en el político. Mejor confiar en el Señor que confiar en el presidente. Mejor confiar en el Señor que confiar en cualquier otro. El apóstol Pablo le diría a uno de sus discípulos, yo sé en quién he creído. Y si cada uno de nosotros llegamos a ese punto de decir, yo sé en quién he creído, yo sé en quién he creído, yo sé quién es mi Señor, yo sé quién es mi Dios, yo sé lo que Él es capaz de hacer por mí. Y estoy en esta condición y me encuentro en esta situación, pero yo sé lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe? En Romanos 4:20 dice la Escritura que Abraham no dudó por incredulidad. Estaba en una situación difícil. La vida no se le presentaba fácil a Abraham. Tenía una promesa de Dios, pero todavía no se manifestaba. Nosotros deseamos que las promesas de Dios se nos manifiesten inmediatamente. Pero recuerde, por ejemplo, Dios le promete un hijo a Abraham y pasan casi 25 años antes de que Abraham vea la promesa hecha realidad. Dios le hizo una promesa cuando él tenía 75 años y pasaron 24 años antes de que Abraham viese esa promesa hecha realidad. Pero dice la Escritura que a pesar de todo ese tiempo, y Abraham se hizo viejo, y Abraham en un momento pensó, Dios esto como que no se va a cumplir. Sin embargo, dice el testimonio de la Escritura, dice, no dudó por incredulidad. El apóstol Pablo diría más allá, él pensaba que Dios era tan poderoso que hasta de su cuerpo casi muerto, él podría hacer lo que iba a hacer. Y así debemos ser cada uno de nosotros. Hacia allá nos invita la Escritura, a que confiemos más allá de lo que sentimos, a que confiemos más allá de nuestra propia capacidad, porque es que no depende de nosotros, sino del Señor. A que entendamos que nosotros no somos el centro en todo caso,
El centro es el Señor. El centro es Dios. Nosotros somos accesorios. Nosotros estamos allí ¿qué diría? De coladito, de invitado. Pero el Señor, el Rey es Dios. El propósito es el propósito de Dios. El reino no es el reino nuestro, es el reino de Dios. La gloria no es la gloria nuestra, es la gloria de Dios. Todo gira en torno al Señor. Y nuestra bendición está en reconocer que todo es del Señor. Nuestro bien está en ver la gloria y la bondad del Señor, el obrar de Dios. Pablo oraba para que los creyentes de Éfeso, dice, para que ustedes conozcan, y utilizó unas palabras casi que redundantes, dice, la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es que el poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es, ¿qué hay que sea imposible para Dios? ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? ¿Habrá algo que sea imposible para Dios? ¿Y qué pasaría si nosotros creyésemos eso que nosotros decimos? Si nosotros realmente podemos convencernos de que lo que el Señor puede y quiere hacer. Pero me temo de que hay algo con lo cual tenemos que luchar, hermano. Y darle como quien agarra un cincel y un martillo, pam, 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 hasta removerla, porque tenemos escoria, tenemos estorbos en nuestro corazón, tenemos estorbos en nuestro pensamiento, tenemos estorbos en nuestro sentir, tenemos estorbos en nuestro creer, y tenemos que darle con el martillo de la palabra de Dios, con el martillo de la oración, insistir hasta remover eso que está allí, que nos es de estorbo, que nos es de molestia para la fe. Porque no creemos, porque muchas veces nos encontramos y no creemos lo suficiente. Muchos cristianos, muchos creyentes no pueden creer de que Dios puede solucionar su problema. Y por eso buscan al político antes que a Dios. Y por eso buscan primeramente la ayuda del hombre antes que la ayuda del Señor. Y por eso primero, en vez de llamar a Dios por medio de la oración, agarran el teléfono y llaman a alguien, a un contacto. Eso es lo que sucede. Muchos cristianos no creen todavía que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y por qué digo que no creen? O que no creemos. Porque no oramos más. Cuando nosotros vemos nuestro tiempo de oración, que oramos tan poquito, eso habla de que creemos muy poquito en el poder de la oración. Cuando nosotros vemos que las reuniones de oración de las iglesias son las menos concurridas, eso habla de que creemos poco en la oración. No importa lo que nuestra boca diga, eso habla de eso. Nuestra debilidad en la oración habla de que nosotros pensamos de que en el fondo hay algo allí que nos estorba para creer de que la oración eficaz del justo puede mucho. Hay cristianos que no pueden creer que Dios tiene todo en sus manos, que les cuesta creer que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, que para Dios todo es posible, que Dios puede cambiar los corazones. Nadie más lo puede hacer, pero Dios lo puede hacer. Nadie más puede cambiar el pensamiento y el corazón de alguien, pero Dios lo puede hacer. Cosa difícil, romper una adicción. Y las hay de todo tipo. Adicciones alcohólicas, adicciones a medicamentos, adicciones a sustancias ilícitas, adicciones sexuales, adicciones a tomar lo indebido, adicción a mentir, adicción de todo tipo. Pero Dios puede romper las adicciones. El Señor puede restaurar las relaciones. A veces las relaciones se arruinan que no tienen arreglo. Relaciones familiares, relaciones matrimoniales, relaciones entre miembros de la iglesia. Pero Dios puede restaurar las relaciones.
¿Podrá proveer trabajo? Dios puede proveer trabajos. Puede abrir caminos donde no hay. Y llegamos a veces a situaciones donde no hay posibilidad, donde no hay camino a seguir. Y Dios puede abrir caminos donde no los hay. Y abrir posibilidades insospechadas. Aún puede impartir reposo, paz en medio de la tragedia. Entonces debemos elegir entre la confianza. Cada día usted puede decidir, y hoy le digo, decida por la confianza, decida por la fe. Glorifique al Señor y decida usted por la fe. En segundo lugar, tenemos que decidir entre la obediencia o la desobediencia. Unida a la fe está la obediencia. Unida a la fe está la obediencia. Y sin embargo, puede haber alguien que sea un verdadero creyente y viva en desobediencia para con Dios. Un caso es el profeta loco. ¿Sabe quién es el profeta loco? En la Biblia. El de la Biblia, porque ahorita hay muchos profetas locos, pero el de la Biblia. ¿Ah? No, aunque ese era medio también. Pero estoy pensando en Jonás. Jonás, porque Jonás el Señor lo manda y le encomienda una misión. Y le dice, ve a Nínive y dile esto. Y Jonás dice, no, Dios me mandó para allá, pero yo no voy a ir. Y agarró y me voy de viaje para otro lado. Y se montó en un barco y se fue en sentido contrario. Es de loco. Es profeta, tiene un llamado del Señor, el Señor le habla, le encomienda una misión y él le dice al Señor, Señor, yo no quiero ir, no voy. Se parece a veces a nosotros o nosotros a Él. Tenemos tanto y el Señor nos ha entregado tanto y sabemos qué es lo que el Señor nos pide y sin embargo muchas veces, como dice el refrán, el chivo busca ¿para dónde? Ajá. ¿Qué diferencia con Abraham? Lo decíamos creo que la semana pasada, que el Señor se la pone muy difícil a Abraham y le dice, toma a tu hijo a quien amas y ve y ofrécelo en un monte, y Abraham agarra a su muchacho y va a obedecer a Dios. Con el corazón destrozado, con el corazón de cuadrito, sangrando, pero él va a obedecer a Dios. Pero con Jonás no era así. Pareciera que es más fácil tener fe y que es más difícil obedecer. Puede ser. No lo he pensado tanto, pero puede ser, porque la fe es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. La fe la recibimos porque Dios nos la regala. Pero la obediencia es algo que nos toca hacer a nosotros. La obediencia no es algo que nos es regalado, sino que es algo que nosotros trabajamos, que nosotros forjamos. La obediencia tiene que ver con que usted y yo rindamos nuestra voluntad. La obediencia tiene que ver con que aunque no queramos, dice, lo voy a hacer para el Señor. La obediencia tiene que ver, aunque lo que me provoca es hacer esto, digo, no voy a hacer esto que me provoca, yo voy a hacer esto, porque esto es lo que la palabra de Dios me dice que haga. ¿Sí me explico? Entonces la obediencia tiene que ver con eso, ¿no? Con nuestra disposición de permitir que Dios transforme nuestro carácter. El mundo nos dice, la gente que nos rodea, que no conoce al Señor, nos dice, ¿por qué vives así? ¿Por qué vives con esos principios? ¿Por qué vives con esa regla? Y nosotros decimos, porque esos son los principios de Dios. ¿Qué otra respuesta vamos a encontrar? ¿Por qué vas al templo los domingos? Tienes que ir al templo todos los domingos. ¿Por qué no puedes hacer esto? ¿Por qué no puedes aceptar aquello? ¿Por qué no puedes reunirte a beber con nosotros? ¿Por qué no puedes sentarte a ver esta película con nosotros? X película. Y uno diría, no, no nos van a entender. Pero en el fondo, ¿por qué? Diríamos, porque eso va en contra de los principios de la palabra de Dios. Tal vez en el mundo alguien nos dirá, pero una canita al aire, una falta, ¿a quién le importa?
Y nosotros tendremos que decir, bueno, al Señor le importa, a nuestro Dios le importa. O nos dirán, pareces tonto, pareces bobo, todo el mundo lo hace. Aprovecha. Y nosotros tendremos que pensar, pero si Dios nos ha amado como nos ha amado y ha sido tan bueno con nosotros, ¿cómo vamos a ser nosotros tan ingratos, tan malagradecidos para traicionarlo así? ¿Sabe? Hay momentos en que somos puestos a prueba. Y somos tentados de muchas maneras. Somos tentados de muchas maneras. En muchos momentos. Y en medio o al frente o frente a la tentación, solamente tenemos dos opciones. Honrar al Señor o ceder a la tentación. Esas dos. Honrar al Señor o ceder. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Creo que es Santiago. Porque cuando haya resistido la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué sigue luego allí, Néstor? Bueno, dijo el Señor Jesucristo, no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Piense un poco en eso. Piense un poco en la recompensa que Dios ofrece, que Dios promete. Cuando usted esté frente a una tentación que está seduciéndolo, piense un poco y recuerde que lo que Dios le ofrece es más grande que eso. Y no es, ¿cómo le diría? No es hipocresía. Todos somos tentados, todos, absolutamente todos. Pero el ser tentado no es pecar, somos tentados. Y todo lo que usted pueda hacer para no caer, para no ceder a la tentación, hágalo, hágalo. Piense en la recompensa, piense en las malas consecuencias que vendrán si usted cede ante eso. Piense en su bienestar espiritual, piense en el bienestar de su familia, eche mano de lo que tenga que echar. Pero manténgase para el Señor, firme, fiel, limpio. Sacúdase los ofrecimientos del pecado y del enemigo. Hay una tercera decisión que tenemos que tomar. Nos toca decidir entre la espiritualidad y la sensualidad. Sensualidad que tiene que ver con el sentir, con los deseos, con lo que quiero hacer, con las apetencias tal vez del corazón. Usted y yo, personas de fe, hemos decidido obedecer al Señor en toda circunstancia, en todas las áreas de nuestra vida. Pero sabe que la vida cristiana es imposible de vivir humanamente. Ya lo saben, ¿verdad? Repito, la vida cristiana es imposible de vivir en la fuerza de voluntad humana. La vida cristiana es imposible de vivir
por nuestra propia capacidad. No es un asunto de fuerza de voluntad. No es un asunto de fuerza de voluntad. No es un asunto de carácter, de que no, pero es que yo soy decidido. No, no es eso, no cuenta. No sirve de nada eso. La diferencia la hace el Espíritu Santo de Dios. La diferencia la hace el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. El poder del Espíritu Santo de Dios. El que nosotros podamos ser cristianos victoriosos, el que nosotros podamos ser cristianos espirituales, el que nosotros podamos ser cristianos que llevan fruto para Dios, solamente es posible en la medida de que el Espíritu Santo de Dios obra en nosotros. Nosotros permitamos que ese Espíritu Santo obre en nosotros y nosotros andemos en esa vida llena del Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:8. Mire esa cita, muy corta pero muy precisa, muy contundente. Dice, los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. La carne es vivir en la voluntad de uno. La carne es vivir en mi propia fuerza, sin apoyarme en Dios. Dice, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Con los recursos de la carne, con los recursos humanos, no podemos agradar a Dios. No podemos vivir la clase de vida que Dios quiere que vivamos. No se puede obedecer a Dios con la fuerza de la naturaleza humana, sin la ayuda del Espíritu Santo. Aún una persona no cristiana puede controlarse por un tiempo, puede dejar de hacer algunas cosas. El asunto es de que Dios nos ha llamado a que nosotros vivamos para Él, en todas las áreas, que nosotros le tributemos adoración y vivamos y seamos de Él en todas las áreas, en nuestro pensamiento, en nuestro imaginar, en nuestro soñar, en nuestro hablar, en nuestro hacer, en todo. Y eso es imposible, a menos que Dios mismo nos ayude por su Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Alguien ha dicho, en nuestro corazón hay como una silla. O estamos nosotros sentados o está el Señor sentado. Tal vez sea una buena ilustración. Y entonces, ¿quién está en la silla de nuestro corazón? Y a veces nosotros venimos y le decimos, Señor, ya va, Señor, dame el lugar. Quítate. Y nos sentamos nosotros. Pero entonces se trata de que nosotros le cedamos al Señor, valga la redundancia, el señorío de nuestra vida. Le rindamos al Señor el señorío de nuestra vida, de nuestra voluntad. No es posible depender del Espíritu Santo y depender de las emociones al mismo tiempo. Tenemos que llegar a depender del Señor, de su Espíritu. Usted va a escuchar muchas veces que hoy le dicen, siga el corazón, haga lo que sienta en el corazón. Y yo le diré nuevamente, ese es un mal consejo. Desconfíe de su corazón, le voy a decir. Desconfíe de su corazón. Desconfíe de lo que a usted le llega acá para hacer. Porque la Biblia dice en Jeremías 17:9 que el corazón nuestro es engañoso. Que el corazón nuestro es engañoso, que es perverso, que es inestable, que es difícil de conocer y que solamente Dios lo puede conocer. Entonces no confíe en su propio corazón, confíe antes en la palabra de Dios. Confíe antes en lo que dice el Señor. Le vino un pensamiento, le vino un deseo, no se vaya de bruce, llévelo a la presencia del Señor, contrástelo con la palabra de Dios. Y luego si pasa el filtro de la palabra de Dios, entonces ponga manos a la obra, pero no antes. El cristiano carnal es un cristiano sensual.
y es cristiano, pero es carnal, es sensual. ¿Por qué? Porque se mueve por lo que siente. Si yo tengo ganas, voy a orar. Si no tengo ganas, no oro. Si tengo ganas, voy el domingo a la iglesia. Pero si no tenía ganas, no fue al culto. Si tengo ganas, voy a salir a evangelizar. Pero no tengo ganas. Entonces no participa de nada. Eso es ser sensual. Me muevo por lo que siento. Si tengo ganas, si quiero, si me provoca. Sentí hacerlo, no sentí hacerlo. Pero no podemos vivir así. No podemos vivir así por lo que nos provoca, porque siento ganas, porque no tengo ganas. Tenemos que vivir por los principios de la palabra de Dios. No tengo ganas, pero tengo que hacerlo. Y lo voy a hacer. Hoy amanecí con el cuerpo pesado, pero igualito voy para adelante. Lo voy a hacer, porque eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí me explico? De eso se trata la vida cristiana. Si nosotros nos ponemos a esperar a tener ganas para hacer las cosas, habrán 90 cosas que no vamos a hacer de 100. Porque no tenemos ganas, porque no nos sentimos muy bien, porque no sé, lo que fuere. Pero no podemos ser sensuales, movernos por emociones en ese sentido. ¿Sabe? Tenemos también muchas ideas. Creo que el miércoles, no sé si mencionamos algo de esto, con relación a la llenura del Espíritu Santo. Casi siempre pensamos en la llenura del Espíritu Santo como un evento, como que de repente el culto estaba muy bendecido y tal, y cayó algo y nos envolvió y sentimos, no sé, un fuego, y comenzamos a hablar y a orar de una forma. Esas cosas suceden. Pero no se trata de eso, la llenura del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo es una decisión. Usted lo decide. De allí que el Efesios 5:18, creo, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces no dice pídanle a Dios que los llene del Espíritu, aunque muchas veces me encuentro orando así. Pero dice sed llenos del Espíritu Santo. No te embriagues, no te emborraches, más bien vive lleno del Espíritu Santo. Es una decisión que nosotros podemos tomar, una opción que nosotros podemos tomar. En la medida que nosotros le damos la espalda al mal, en la medida que nosotros le damos la espalda al pecado, en la medida que nosotros le damos la espalda al sistema mundano de antivalores, anticristianos, en esa medida nosotros al mismo tiempo vamos viviendo vidas llenas del Señor, llenas del Espíritu Santo de Dios. No significa eso necesariamente que usted va a estar, que nosotros vamos a orar y todo lo que nosotros pidamos sucede inmediatamente. Y que oramos por el enfermo y el enfermo sana inmediatamente. Y que nosotros estaremos viendo el cielo abierto, no necesariamente. Pero sí que vamos a vivir la clase de vida que honra al Señor, que agrada al Señor, y que el Señor podría decir de cada uno de nosotros: ahí está mi hijo, ahí está mi hija, mi siervo, mi sierva, y me agrado de ellos. Me agrado de la forma como viven. Esa es una buena pregunta. ¿Se agradará el Señor de la vida como nosotros la estamos llevando? Usted puede preguntarse eso, le invito, y yo también. Y Señor, ¿tú te agradas de la clase de la forma como yo estoy viviendo mi vida? No lo sé, yo no puedo responderlo. Pero el Señor nos lo puede responder a cada uno de nosotros. ¿Se está agradando el Señor de la forma como nosotros hemos venido viviendo, llevando la vida? Si nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo, Dios se agradará de nuestra forma de vivir. Si nosotros somos cristianos, pero estamos andando en la carne,
Dios no se agradará, no se agrada, no se podrá agradar de nosotros, porque estaremos viviendo alejados de su propósito y voluntad. Permítame leer un poco. Que el Espíritu Santo nos llene y que nos mantengamos en esa llenura, en ese rebosar de vida, en ese gozo, es una decisión que podemos y debemos tomar diariamente. Es una decisión que habremos de tomar y confirmar en el transcurso del día. Usted decide ser lleno del Espíritu desde el momento que usted sale de su casa y va a andar por las calles. Puede decidir y andar lleno del Espíritu Santo. Cuando usted se encuentra en el trabajo, por la forma como usted se conduce en el trabajo o en clase, lo que estudian, cuando nos intrigamos a pensar sobre un asunto, cuando hablamos y opinamos sobre algo o sobre alguien, cuando nos relacionamos con las personas de cualquier forma, cuando enfrentamos los problemas y las dificultades propios de cada día, o hasta cuando decidimos dedicarnos al ocio, a la recreación, al descanso, podemos hacerlo de forma que honremos a Dios o podemos hacerlo de forma contraria. Todas las cosas son así. El comer es una maravilla y damos gracias al Señor por poder comer. Pero si comemos indebidamente, vamos a pecar. El placer sexual es una bendición en los límites y en lo que Dios ha establecido y dentro del contexto de la vida matrimonial. Pero aún personas legítimamente casadas pueden abusar y pueden pecar y hacer de lo que debería ser una bendición, hacer una situación de pecado. ¿Qué cosa? El trabajo es una bendición. Y yo puedo, sin embargo, entonces hacer de eso un problema y hacer de eso un ídolo. Y así cada cosa, tantas cosas. Nosotros decidimos ser llenos del Espíritu Santo en todo lo que hacemos. Cada día podemos elegir ser llenos del Espíritu Santo, mantenernos firmes en la fe. Cada día podemos elegir confiar en el poder y en la fidelidad de Dios. No sé qué vendrá, nadie lo sabe. La pandemia va, se queda, se recrudece, se viene más fuerte, no sabemos nada. El que le diga que sabe, no le crea. En toda esta situación todavía nada sabemos con relación a esto. Pero Dios no ha cambiado. Pero el Señor no ha cambiado. Sus promesas no han cambiado. Sus propósitos no han cambiado. El mundo entró como en una emergencia. Pero el propósito de Dios sigue firme y estable. ¿Hacia dónde vamos a mirar? ¿A quién vamos a buscar? ¿Hacia dónde en dónde vamos a colocar nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestro punto de apoyo? Yo le digo, colóquelo en el Señor. Colóquelo en la palabra de Dios. Ponga su asidero en el Señor y en su palabra, en el Señor y sus propósitos. Ponga su asidero y su esperanza en el Señor. No quedará defraudado. No será defraudado. Cada día podemos elegir cerrarle las puertas al maligno en nuestras vidas. No sé de qué manera ni en qué áreas el enemigo le estará a usted tentando. Él es el tentador. Diariamente sale a hacer eso, a tentar a los hijos de Dios. No sé de qué manera el enemigo le estará asediando, le estará tentando. Pero cada día usted puede cerrarle las puertas y plantearse firme en el Señor y no ceder. Y Él tendrá que huir. El apóstol Pablo dijo, someteos al Señor, resistid
y él huirá, no le queda de otra. Pero esa es una decisión que usted tiene que tomar cada día y cada vez que se le presenta la situación. Cada día podemos elegir dar gloria, honor y adoración al único que realmente lo merece, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Padre Eterno. ¿Debemos sentirnos satisfechos? Yo diría sí, no. Sí, porque con el Señor todo lo tenemos y teniéndolo a Él no nos falta nada. No necesitamos de nada más. Y no, porque todavía no estamos donde tenemos que estar. El salmista dijo, y con esto termino, Salmo 17:15, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No se conforme con menos. No nos conformemos con menos, sino ser semejantes, llegar a ser semejantes al Señor. Llegar a ser semejantes al Señor. Cuando despierte a tu semejanza, dijo el salmista, estaré satisfecho. Cada día acérquese un poquito más. Cada día acérquese un poco más al Señor. Cada día acerque un poco más el pensamiento. Cada día acerque un poco más el corazón. Gracias te damos porque tú estás cercano de todo aquel que te invoca, de todo aquel que te llama, Señor. Tú no te estás escondiendo, sino que tú quieres ser hallado de nosotros, hallado de los tuyos. Gracias, bendito Padre Celestial, porque has hecho promesa de que cuando te invoquemos, Señor, tú nos responderías. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades de la vida, tú estás cerca, Señor, cerca, para salvar, para ayudar, para proteger, para cuidar, para hacer la diferencia con tu poder, con tu gracia, con tu amor, con tu suficiencia, Señor, con tu bendición. Esa bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, porque nos invita a decidir por ti, Señor, a decidir por tu palabra, a decidir por tus promesas, a decidir confiar en ti, Señor, a decidir vivir para ti, Señor. Enséñanos, ayúdanos a ganar confianza en nuestro vivir para ti. Ayúdanos a ganar confianza en la oración. Ayúdanos a ganar confianza en el perseverar, Señor. Podamos mantenernos firmes, sin ceder, sin renunciar, sin traicionar la fe, sin traicionarte a ti, oh Dios y Salvador, sin traicionar tu palabra. Ayúdanos, Señor, santifícanos todavía más y enséñanos, Señor, para que ganemos confianza en los medios que tú has provisto, los medios de gracia, los medios de fe, Señor. Henos aquí delante de ti, Señor. Sabes lo que vivimos. Conoces todo de nosotros. Pero nos acercamos a ti, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, en nuestros altibajos, en nuestros fracasos, Señor, en nuestra necesidad.
Nos acercamos a ti porque tú eres el fuerte, porque tú eres el firme, porque tú eres, Señor, la columna que está allí inconmovible, Señor, firme y estable, a la cual nos podemos abrazar, a la cual nos podemos aferrar, Señor. En ti está nuestra gloria, nuestra salvación. En ti está nuestro reposo, nuestro descanso, nuestra victoria, nuestra paz. En ti, Señor, solo en ti, Señor, está nuestra seguridad. Bendito, Señor y Salvador. Que no seamos engañados, Señor, ni siquiera por nuestro propio pensamiento y corazón. Antes, alúmbranos, Señor, y esclarece nuestros pensamientos con tu palabra. Que podamos escuchar tu voz y responder a ellas. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos, Señor. Y queremos ser, Señor, eternamente tuyos, Señor. Bendito Salvador. Ayúdanos a acercarnos, pues, a ti, a ir en pos de ti, Señor, tras el ejemplo que nos has dejado. Gracias por tu palabra y por la presencia de tu Espíritu en nosotros. Bendito Espíritu Santo de Dios. Enséñanos a vivir esa vida llena y plena de ti, Señor. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén y amén.